Pues bueno, aquí voy a ponerme con el vídeo de las elecciones de Madrid, que va a ser un poco diferente a lo que seguro que os esperáis, porque no voy a hablar de las elecciones en los términos que está haciendo todo el mundo, sino que me interesa más pensar en los discursos, en los relatos que se han utilizado en la campaña electoral y cuál es el relato que ha triunfado sobre el resto de relatos. Aunque la cosa va más allá, obviamente, del tema del discurso, porque no todo el mundo vota por los mismos motivos. Pero bueno, sí que es cierto que en el relato se refleja el deseo los deseos de masas, ¿no? Los diferentes deseos colectivos que están operando en la sociedad. Y bueno, la propia definición de deseo implica una falta, una ausencia, una pérdida de algo. Que ha habido algo se ha perdido y algo que pertenece a lo que entendemos que tiene que ser se ha perdido. Entonces lo anhelamos, lo echamos en falta. Entonces, ante esa pérdida se activa una búsqueda de eso que nos falta, ¿no? A veces esa pérdida es real. Pues, por ejemplo, en momentos en los que pues no hay trabajo y hay mucho paro, la gente tiene deseo, o sea, cree que hay un problema con el trabajo y quiere soluciones a ese problema, ¿no? Hay una pérdida de algo, hay una falta y se busca se busca a aquellos que creemos que nos van a solucionar ese problema y también de las formas que creemos que se tienen que solucionar, ¿no? Normalmente hay alguien que detenta ese discurso, digamos, se pone por delante de los demás como potencial resolvedor de ese problema y es el que detenta un poco la hegemonía, ¿no? Digamos, el que gobierna un poco ese deseo, ¿no? Ese deseo colectivo. Si nos fijamos en cada partido político, en cada grupo de poder, cada grupo de poder en realidad tiene un relato sobre una carencia que tiene que ver con una amenaza o con un peligro, con un problema, con algo que está en riesgo, que podemos perder o que ya hemos perdido. Y cada uno tiene su propio objeto, ¿no? Cada uno tiene su propia propuesta de qué es lo que nos falta y cómo se va a solucionar. Por ejemplo, Vox sabe que nos falta bienestar, trabajo, tal, y una de los culpables es la inmigración, ¿no? Entonces ahí habría todo un miedo alrededor de la inmigración que tendría que ver con que nos hacen perder parte de nuestro bienestar. Si nos fijamos en Podemos, pues Podemos habría articulado sobre todo el relato con el tema del fascismo, pero especialmente con el tema de la inseguridad de las mujeres y con todo el tema trans, ¿no? Sería un poco alrededor de eso que ha construido, ¿no? Pues que Madrid es una ciudad insegura para las mujeres, que nos falta seguridad, que no tenemos aquí pues las condiciones de vida que necesitamos, ¿no? Las mujeres. El PSOE habría tirado por el fascismo, que viene el fascismo, que vamos a perder la democracia, y entonces como resolvedor él se propone como el demócrata que va a acabar con el fascismo, ¿no? Y habría señalado el fascismo en Vox, sería un poco, Vox haría la función que, o sea, si en Podemos, o sea, perdón, si para Vox son los inmigrantes, para PSOE es Vox, para Podemos serían los hombres, no se sabe bien, también los hombres de Vox, ¿no? Estaría ahí como identificado ese peligro. Y si nos fijamos en la ganadora, en Díaz Ayuso, ella habría detectado que hay una gran crispación por todos, ¿no? Porque todos tal, entonces ella se propone como resolvedora del problema que se origina a partir de los problemas que los otros han identificado y sus formas de resolverlo, ¿no? Digamos que aquí habría como un relato que incorpora todos los demás relatos y ella se propone
a solucionarlos, ¿no? Bastante inteligente la estrategia. En realidad, esta cuestión de los deseos de masas, que si escucháis a Redondo habla de esto de otra manera, pero está hablando de esto, tiene que ver con agitar percepciones alrededor de cuestiones concretas y generar unas emociones, generar unos sentimientos y luego salir a dominarlos, ¿no? Y esto básicamente es la definición de pánico moral. Y este proceso de construcción de una subjetividad colectiva concreta se hace a través de diferentes dispositivos. A veces tiene una base en la realidad, ¿no? Como puede ser el paro y la pérdida de trabajo, que podría tener una base perfectamente real. Hay problemas que tienen su base de realidad, pero que necesitan de los dispositivos para constituirse como un deseo de masas, ¿no? O sea, necesitan de los medios de comunicación y de un montón de actores que verifiquen, que permitan entrar esa carencia dentro del juego de lo que es el deseo de masas, ¿no? Y si nos fijamos, pues tendríamos problemas muy serios en España que no están dentro de ese anhelo que tenemos todos, porque no están reconocidos por esos agentes, esos autores, que les tenemos reconocidos, nos guste o no. Y incluso aunque seamos conscientes de que esto funciona así, tenemos las percepciones que nos proponen, ¿no? Entramos en ese juego. Esto sería básicamente un poco la definición de pánico moral, y en la historia estos fenómenos han ido ocurriendo sucesivamente. Han ocurrido a veces en momentos de mucha prosperidad, cuando no hay un problema y la gente está desmotivada, tampoco ve la función a los políticos, pues es bueno crear un problema, ¿no? Que nos active alrededor de algo, entonces ya, bueno, ¿no? Le damos un poco la validez a todo este sistema que nos va a solucionar un problema. Pero también habría otros momentos, como por ejemplo cuando hay un problema real muy importante al que no se puede hacer frente o al que es muy difícil hacer frente. Entonces, como se sabe que se va a fracasar en el gobierno de ese deseo, ¿no? Como podrían ser los suicidios, por ejemplo, que es algo muy difícil sobre lo que intervenir, pues se crearían otros pánicos morales que se plantearían como, digamos, carencias más profundas de la sociedad y sobre lo que es más fácil, en principio, gobernar, ¿no? o hacer que se hace. Este sería un poco el juego de lo que pueden ser los relatos, los deseos de masas, todo el juego con los medios de comunicación. Los medios de comunicación serían simplemente pues un poco los funcionarios de aquellos que quieren gobernar nuestro deseo, ¿no? Volviendo un poco a las elecciones de Madrid, para mí hay un evento que es que refleja muy bien la astucia de la estrategia del PP, en este caso, que tiene que ver con todo lo que se había montado alrededor de las cartas con balas, ¿no? Que se llegaba una carta con balas a uno, a otro, tal. Y de repente... Perdón. Y de repente llegaría Díaz Ayuso y el día que le van a entrevistar en televisión le llegaría a ella una carta con balas después de todo lo que se montó, ¿no? Y Yolanda se enteró en directo y se puso a llorar, ¿no? Y de repente Díaz Ayuso, que había estado trabajando en un discurso contra la crispación, diciendo que en Madrid caben todos, ¿no? Que cabe un drag queen en un after de Chueca, pero que también cabe un viajecito que grita viva España con una bandera española, y ese sería un poco el tema de Ayuso. Pues de repente, el día que ella va a aparecer en televisión, unos minutos antes la informan de que le ha llegado ahí una carta con balas, y ella no se pone a llorar ni tal, sino que pues se muestra con una actitud muy estoica, llama a la serenidad, es decir, resuelve el problema en vivo, ¿no? Bueno, a mí eso me parece una estrategia muy astuta. Yo no me creo lo de las cartas, ni las del PSOE ni las del PP. Creo que empezó el PSOE porque precisamente eran los que estaban detentando todo el relato de que viene el fascismo, que ahora ha ganado la derecha con una amplia mayoría absoluta, y curiosamente por primera vez no hay alertas antifas, no hay manifestaciones.
Claro, porque saben que no han conseguido dominar el deseo de masas, ¿no? Y sin embargo Díaz Ayuso se habría presentado ahí, habría hecho una jugada magistral y habría noqueado todos esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, quería plantear este análisis de las elecciones porque está muy relacionado con lo que ya sabéis que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la persecución, por disidencias eróticas, todo lo que tiene que ver con todos esos procesos, y son fenómenos bueno, que se han utilizado en muchos momentos de la historia. En algún momento, si el canal sigue, pues los compartiré. Y bueno, personalmente me alegro de que este sea el relato que ha triunfado en Madrid, porque creo que es un buen relato, porque la gente está ya cansada de unas cosas, de las otras, la gente quiere vivir tranquila. Además también creo que el PP no ha ganado solo por eso, aunque esa batalla es importante, pero no ha ganado solo por eso, por la astucia que ha tenido dando la batalla cultural, que esto es la batalla cultural, y no lo que creen algunas personas del PP, que pueden perjudicar mucho cuando entran como perro por cacharrería en terrenos que obviamente pues no controlan mucho. Creo que la batalla cultural ha sido pues la más astuta, pero además también creo que ha ganado por cuestiones que tienen que ver con la realidad, como no cerrar los bares, permitir más libertad que en otras regiones, y que hay mucha gente que simplemente se basa en esa experiencia que tiene con la realidad, ¿no? Y que no se deja, digamos, dominar tan fácilmente por los medios de comunicación y tal. Y eso tendría que ver pues con toda la gente, con eso que llaman el fenómeno Ayuso, ¿no? Que mucha gente le ha votado por cuestiones que tienen que ver con su realidad más cotidiana, como poder ir al bar, ¿no? Un montón de negacionistas, gente que, bueno, negacionistas, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo, gente que no se creía lo del virus, que ha podido tener más libertad que en otros lugares y que lo sabe, pues la ha votado. Pero también gente que un poco está en este juego pues que está cansada de lo de Vox, de lo de Podemos, de lo del PSOE, que si las violaciones, todo esto, ¿no? También creo que el PSOE tiene un grave problema, pero un grave problema, aunque sospecho que ya hay una persona por ahí que va a irrumpir un poco a alterar toda la dinámica que hay en el PSOE, que yo creo que puede ser Paje, no sé lo que pasará, pero yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Pero tienen un problema porque llevan haciendo esto, la política de comunicación del PSOE básicamente ha consistido en generar pánico moral constantemente, y se han quedado sin armas. Entonces creo que ahí el PP ha sido muy inteligente, muy astuto, y ha demostrado mucha capacidad de gobierno. Entonces creo que es una victoria muy merecida, además con un relato muy beneficioso para la sociedad. Y nada, esperemos que no la caguen. Y hasta aquí el análisis este. Espero que os haya parecido diferente a lo que vais a leer por ahí estos días. Y nada, como voy a estar con el canal a partir de ahora mucho más intensita, os pido difusión, que me deis like, que comentéis todas esas cosas que se tiene que pedir en YouTube. Besos.